Bien, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Primero vamos a iniciar compartiéndoles un poco sobre lo que es ILSI. Nosotros somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Les agradecemos muchísimo estar aquí, sacar parte de su tiempo para acompañarnos en este evento. Contándoles un poco más sobre ILSI, bueno, nosotros somos una organización tripartita. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos de la mano, industria, academia y gobierno. Somos 10 entidades alrededor del mundo. Para el año 2022 tuvimos aproximadamente 28 publicaciones científicas, 66 workshops, conferencias y reuniones científicas y un número importante de vistas en el canal de YouTube que manejamos, en donde pueden ustedes acceder a todos nuestros eventos académicos y científicos. Pero bueno, ¿cómo trabajamos en ILSI? Lo primero que hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en los temas asociados a las ciencias de la vida. Unimos posteriormente las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y de los gobiernos para finalmente favorecer o generar un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Esta parte es muy importante, la declaración de exención de responsabilidad. Bueno, contarles que ILSI Norandino cobija Colombia, Venezuela y Ecuador. Adicionalmente, tendremos a partir de este año 2 territorios adicionales, 2 países adicionales, que son Perú y Bolivia. Y aquí retomo la declaración de exención de responsabilidad. Todas las opiniones que han sido expresadas en las siguientes conferencias son del presentador experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Todas las personas científicas están actuando de forma voluntaria y además han tenido total libertad para preparar su conferencia. Adicionalmente, estamos muy agradecidos con cada uno de ellos, dado a que lo hacen ad honorem, no están recibiendo ningún tipo de remuneración por su participación, lo hacen generosamente porque quieren compartir su conocimiento y su experiencia. Así que de todo corazón, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bien, el tema que vamos a trabajar es este webinar sobre suplementación nutricional en el deporte. El objetivo de este webinar es generar un espacio científico para revisar el uso seguro y la evidencia científica en torno a los suplementos y los alimentos deportivos, así como la normatividad vigente en Colombia. Bueno, tengo el gusto de presentarles entonces a varios de nuestros panelistas. Arrancamos con el doctor Luis Carlos Garay. Él es nutricionista, dietista, es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y es docente del área de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente profesional de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social, liderando el desarrollo normativo de productos nutricionales especiales, como lo son alimentos para propósitos médicos especiales, los APME, y suplementos dietarios y alimentos para deportistas. Bienvenido, doctor Luis Carlos. Nuestra moderadora, quien además le damos la súper bienvenida a ILSI Norandino, la doctora Diana Paola Córdoba Rodríguez. Es doctora en Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza, España. Es magíster en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, nutricionista, dietista de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene en antropometría el nivel 3 del ISAC. Es coach nutricional, es docente del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es miembro del Grupo de Investigación de Alimentos y Nutrición y Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, es miembro de la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría, es miembro de varias asociaciones y sociedades científicas, entre ellas la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, la ACNC, el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, COLNUT, y también la Sociedad Española de Nutrición. Además, ha asumido y ha aceptado, cosa que nos tiene muy contentos, la coordinación académica y científica del Grupo de Trabajo de Nutrición y Bienestar de ILSI Norandino. Bienvenida, doctora Diana.
Y finalmente el doctor Maximiliano es nutricionista, dietista, es educador físico, es especialista en nutrición aplicada a la actividad física y el deporte, es magíster en ciencia de la alimentación y la nutrición humana. Entonces vamos a dar inicio, muchas gracias al doctor Maximiliano también por aceptar nuestra invitación y vamos a dar inicio a este webinar con la conferencia del doctor Luis Carlos Garay. Adelante, doctor Luis Carlos. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. El día de hoy, entonces, agradeciendo la invitación a este espacio, quisiera compartir con ustedes en qué vamos en el desarrollo normativo de los productos dirigidos a deportistas. Entonces, los tres, digamos que aspectos que vamos a revisar es una conceptualización de los productos dirigidos para deportistas, en qué vamos en el desarrollo normativo y algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en el marco de ese desarrollo normativo. Entonces, primero, digamos que a modo de contexto, este cuadrito que lo que nos quiere resumir es que a nivel internacional pues tenemos diferentes denominaciones en las cuales se pueden encajar esos productos que utilizan las personas físicamente activas o las personas que practican algún deporte. Digamos que tienen diferentes denominaciones, diferentes clasificaciones. Eso hace también pues que les apliquen diferentes requisitos normativos. Muchos de ellos entonces hacen parte del grupo de alimentos o de la categoría general de alimentos, entonces digamos que están sujetos en parte a esa reglamentación que tenga cada país sobre alimentos, pero en otros casos pues digamos que se ha trabajado en el desarrollo de una categoría especial de esos productos que sean específicos para deportistas y en ese sentido entonces se le ha dado un mayor alcance, por ejemplo, a la composición que deben tener esos productos o a los límites de ciertas sustancias que presentan normalmente y que podrían significar, digamos, un impacto si no se controlan sus cantidades. Entonces, digamos, estos son solo algunos ejemplos para mostrarles la diversidad de categorías y de denominaciones que podemos encontrar a nivel internacional frente a los productos para dirigidos a deportistas. Y digo productos porque en muchos casos pueden ser alimentos, en otros casos también pueden ser más por la línea de suplementos. Entonces, con este contexto internacional, quisiera mostrarles que en Colombia actualmente la única categoría que tenemos regulada específicamente para deportistas son las bebidas hidratantes energéticas, que las tenemos definidas en el decreto 2229 de 1994 como aquellas destinadas a calmar la sed y reemplazar el agua y los electrolitos que se pierden durante el ejercicio físico para mantener el equilibrio metabólico y suministrar fuentes de energía de fácil absorción y metabolismo. Digamos que dentro de esta definición o algunos aspectos que se han evidenciado desde la implementación de esta norma y lo que tenemos en el contexto actual es que no tenemos como tal una definición de ejercicio físico, no tenemos un grupo de edad específico que esté cobijado por esta definición, aunque tiene unos requisitos especiales de composición de algunas sustancias, pues digamos que en términos generales se rige por la normatividad que le aplica de forma transversal a todos los alimentos para consumo humano y pues también están considerados como productos de venta libre, entonces en ese sentido pues cualquier persona de la población puede acceder a ellos. Estas dos definiciones son muy importantes porque en lo que hemos revisado para construir o para avanzar en el desarrollo normativo de los productos para deportistas es que algunos se encuentran enmarcados en la categoría de alimentos y otros en la de suplementos dietarios o presentan entonces esa clasificación y ese registro sanitario. Entonces recordarles que en la resolución 2674 del 2013 tenemos la definición de alimento como todo producto natural o artificial elaborado o no que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. De ahí que, digamos, dentro de esa categoría de alimentos generales, pues están, por ejemplo, las bebidas hidratantes energéticas para deportistas. Y por otro lado tenemos el suplemento dietario, que básicamente es un producto cuyo propósito es la dieta normal
y que corresponde a una fuente concentrada de nutrientes o de otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional, que pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos o sustancias derivadas de plantas. Importante entonces resaltar dentro de esta categoría de suplementos dietarios que se presentan como una categoría con un efecto fisiológico o nutricional, lo cual los diferencia de los medicamentos en donde sí vamos a encontrar un efecto terapéutico como tal. Entonces, digamos que están diseñados más para adicionar la dieta normal, no para de pronto el manejo de una patología o de una condición en salud particular. También son productos de venta libre en nuestro país y digamos que lo que tienen en común sí los alimentos y los suplementos dietarios es que no hacen parte de las fuentes de financiación de nuestro sistema de salud en Colombia. Se consideran exclusiones del sistema de salud. Bueno, ahora sí, digamos que con ese contexto muy general que tenemos a nivel internacional y lo que tenemos actualmente. Doctor Luis Carlos, ¿usted nos está escuchando? Doctor Luis Carlos, no te escuchamos. Luis Carlos, disculpa, no estamos escuchándote. Algo está pasando con el audio. Querido Luis Carlos, no te escuchamos. ¿Tú me escuchas, Luis Carlos? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Ahí te escuchamos, perfecto. Sí, ya Pienso confirmado. que, si no es molestia para ti, una diapositiva atrás para no perdernos de esta interesante conferencia. Por favor, una atrás, te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Listo, dale, no te Vale. preocupes. Esta parte de las definiciones, ¿sí se escuchó? Sí, señor. Esa se escuchó perfecto. Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía es que en este contexto, lo que hemos trabajado en los productos para deportistas es que
solo tenemos reglamentadas las bebidas hidratantes energéticas, pero que actualmente existen otras alternativas que se están comercializando y que ante la ausencia de una categoría específica para deportistas, pues se han venido registrando simplemente como alimentos o como suplementos dietarios. Entonces, en parte eso es lo que encontramos en este análisis de impacto normativo. A modo de contexto, entonces, el análisis de impacto normativo es una herramienta que utilizan los entes reguladores para tomar la mejor decisión frente a una problemática que se presente en su sector. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y Protección Social es una herramienta que se ha implementado y que se ha utilizado pues recientemente para la normatividad que se ha expedido en relación con alimentos y bebidas. Ese análisis de impacto normativo podemos encontrar dos tipos, un análisis ex post cuando ya la norma se encuentra vigente y tenemos simplemente que hacer un proceso de revisión para decidir si se debe mantener, modificar o eliminar, y un proceso de análisis de impacto normativo ex ante, en el cual entonces, ante la ausencia de una reglamentación específica en un tema, pues se hace como todo el desarrollo completo. Entonces, eso fue lo que se ha venido trabajando para productos, para alimentos para deportistas, un análisis de impacto normativo ex ante completo que tiene estas 7 etapas que observamos en la diapositiva. La primera y la más importante, que es la definición del problema, en donde vemos que se evidencian las causas y las consecuencias que están generando esa dificultad en ese tema en particular, que en este caso son los alimentos para deportistas. Posteriormente, entonces, hay una definición de objetivos, una selección de alternativas de solución al problema. Luego se hace un análisis y elección de la mejor alternativa de solución, un diseño y una implementación del monitoreo, y pues digamos que transversal a este proceso está la consulta pública en 2 momentos, que es en el documento de definición del problema y en el documento completo de análisis de impacto normativo. Entonces, hasta el momento, este es el documento que hemos publicado, que es la definición del problema del análisis de impacto normativo en la temática de alimentos para deportistas, que ya se trabajó desde el año pasado, que tuvo su proceso de consulta pública. Se respondieron pues las observaciones que fuimos recibiendo de cada una de las partes interesadas. Simplemente a modo de visualización, este era el árbol de problemas que está incluido en este análisis de impacto normativo. Entonces hay un problema central que es el consumo indiscriminado de alimentos dirigidos a adultos sanos que practican ejercicio de manera regular y planificada, con una serie de causas y consecuencias. Pues digamos que no las vamos a ahondar en este momento, pero es para decirles que no solo es un tema de clasificación, no solo es un tema de que no haya una categoría específica de productos para deportistas en Colombia, sino que es una problemática multicausal en donde hay participación de diferentes actores, en donde tenemos incidencia, por ejemplo, de la publicidad o de ausencia de requisitos específicos de inspección, vigilancia y control, donde tenemos también problemas de asimetría en la información entre lo que reciben los consumidores y lo que de pronto realmente nos quieren decir esos productos. Entonces, digamos que en todo este contexto se plantean entonces 3 alternativas de solución. Primero, el statu quo, que básicamente es conservar las condiciones actuales y es la línea de base de nuestra problemática actual, que básicamente sería continuar únicamente con el decreto 2229 de 1994, es decir, únicamente donde están reglamentadas las bebidas hidratantes energéticas para deportistas. Hay una segunda alternativa de solución, que es hacer una regulación específica para alimentos para deportistas. Y digamos que una tercera alternativa, que son las acciones de información y comunicación, pues digamos que encaminadas a diferentes escenarios y con la participación de los diferentes grupos de interés que se han identificado en esta temática. Digamos que independientemente de cuál sea la alternativa seleccionada, en todo caso, pues las acciones de información y comunicación siempre van a ser un complemento de la acción y seguramente van a permitir una mejor implementación de esa alternativa. Entonces, la siguiente etapa, que es la evaluación de las alternativas. Existen diferentes metodologías para realizar esa evaluación. En parte, pues digamos, están descritas por parte del Departamento Nacional de Planeación, que tienen, pues digamos que su manual para hacer análisis de impacto normativo.
Y tenemos entonces dentro de ellas una seguramente de las más comunes y que se ha utilizado para varios análisis de impacto normativo en alimentos es el análisis de costo-beneficio, pero algunos productos, digamos que por la limitación en cuanto a la información o la limitación para establecer un efecto directo entre el producto y una condición de salud, por ejemplo, pues implica entonces que se utilice otro tipo de metodologías. Entonces, en este caso, se utiliza, por ejemplo, un análisis multicriterio, que básicamente corresponde a seleccionar una serie de expertos en el tema de interés, definir unos criterios de evaluación, ponderar esos criterios de evaluación y digamos que ya teniendo esos criterios de evaluación, ahí sí hacer la comparación de las alternativas de solución, en este caso de las tres que vimos en la diapositiva anterior, según obviamente pues el conocimiento y la experiencia de cada uno de los miembros de ese panel. Y pues digamos que al tener el resultado de esa evaluación, también tenemos entonces una conclusión con respecto a cuál sería la mejor alternativa de solución en el caso de el problema de interés, que en este caso son los alimentos para deportistas. Por otro lado, tenemos una evaluación ex post del decreto 3249 del 2006, que es a partir del cual se reglamenta la temática de suplementos dietarios en Colombia. Digamos que todos los requisitos que le competen a su comercialización, etiquetado, publicidad y demás. Entonces, pues digamos que lo traigo a colación porque, como les mencionaba al inicio, pues tenemos algunos productos para deportistas que sin tener esa denominación especial de deportista, tienen registro sanitario como suplementos dietarios. Dentro de las conclusiones de la evaluación ex post, entonces, Querido Luis Carlos, se fue el audio nuevamente. ¿ahí ya mejoró? Sí, ahí volviste. Perfecto. ¿En dónde nos perdimos? Hace 2 minutos. 1 minuto, no hay problema. Bueno, acá les estaba contando entonces que además del análisis de impacto normativo de alimentos para deportistas, tenemos la evaluación ex post del decreto 3249 de 2006, que es toda la normatividad aplicable a suplementos dietarios en Colombia. Y básicamente la traigo a colación porque, como les mencioné hace un momento, algunos de los productos que utilizan las personas que practican deporte, pues tienen ese registro sanitario como suplemento dietario ante, digamos que la inexistencia de la categoría específica de deportistas. Como conclusión de la evaluación ex post, se encuentra la necesidad de actualizar la normatividad aplicable a suplementos dietarios en Colombia en diferentes aspectos, pero en parte, digamos, una de las situaciones que se identificó es el aumento en la venta de productos dirigidos a deportistas en diferentes escenarios y a través de diferentes canales, muchas veces de pronto sin el acompañamiento de un experto en el tema, sobre todo pues que asesore con respecto a la duración, la intensidad, el tipo de actividad física que se realiza. Entonces, pues digamos que ante este panorama, en donde tenemos pues ya un avance en el análisis de impacto normativo de los alimentos para deportistas y una evaluación ex post de la normatividad sobre suplementos dietarios, pues digamos que la conclusión es que, pues digamos que se ha avanzado en el desarrollo normativo de esos productos, identificando pues digamos que su importancia o su papel en la nutrición y en la práctica deportiva, y pues digamos que son también seguramente una tendencia de consumo en este momento. Entonces, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, independientemente de cuál sea la alternativa de solución, es
¿Ahí me están escuchando? Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, no sé Adelante. por qué ha fallado tanto el audio hoy, pero bueno. Entonces, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en ese desarrollo normativo de productos para deportistas, independientemente de cuál sea la alternativa de solución, es el tema de la clasificación. Entonces, como mostramos al inicio, en pocos lugares hay una norma específica sobre productos para deportistas. Muchas veces hacen parte del estándar general de la normatividad de alimentos, o en algunos casos, pues, digamos que se mezcla entre ese mundo de alimentos y suplementos. Digamos que porque es importante establecer una clasificación específica de productos para deportistas, porque están diseñados para satisfacer unas demandas nutricionales propias de esa práctica deportiva, y eso hace que sean pues unos productos también especiales. Seguramente pues habrá que revisar el tema de composición, no solo en cuanto a macro y micronutrientes, sino también a la presencia de unas sustancias no nutricionales que son importantes para la práctica deportiva, sustancias estimulantes, por ejemplo, que también en algunos casos pues los pueden diferenciar de los alimentos convencionales. La declaración de sustancias prohibidas para la práctica deportiva, en el caso de, pues digamos que algunos productos, muchas veces por la falta de reglamentación y de establecimiento de parámetros claros frente a las sustancias que pueden contener, terminan incluyendo algunas sustancias que, pues digamos que tal vez son comunes en la elaboración del producto, pero que están prohibidas por la agencia antidopaje, y eso hace que, pues digamos que en el peor de los escenarios, el deportista pueda llegar a tener un momento de anulación de su competencia o demás, básicamente porque se identifica alguna de esas sustancias. Posiblemente la persona no consumió la sustancia de forma externa, sino que hacía parte de alguno de esos productos que utilizó para su suplementación o simplemente pues de los que consumió. Dentro de esas sustancias, entonces, son los esteroides anabólicos androgénicos, algunas sustancias estimulantes o de pronto incluso hasta sustancias farmacológicas, que parte de esto pues fue lo que nos arrojó la revisión de literatura cuando hicimos el análisis de impacto normativo. Otros requisitos, definitivamente el tema de etiquetado. Actualmente sabemos que a las bebidas hidratantes energéticas les aplica, por ejemplo, el rotulado nutricional que nos establece la resolución 810 de 2021 y su norma modificatoria, pero no le aplica, por ejemplo, los sellos de advertencia, porque sabemos que en el caso de esas bebidas específicamente, la presencia de azúcares pues tienen un fin, y es básicamente facilitar la hidratación y el ingreso, por ejemplo, de los electrolitos. Entonces, en ese momento se encuentran excluidas, pero pues digamos que en el momento de generar una categoría específica para deportistas que incluiría no solo las bebidas hidratantes, sino las demás opciones de productos que apoyen o favorezcan la práctica deportiva, pues seguramente también habrá que tener unas consideraciones especiales sobre el etiquetado, sobre la publicidad y por supuesto con la inspección, vigilancia y control para garantizar que aquello que se espera con esos productos pues realmente se pueda cumplir en los diferentes escenarios. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Viene mucho por hacer aún. Para el final de este año, pues se espera tener la consulta pública del análisis de impacto normativo completo en la temática de alimentos para deportistas. Entonces, al ser una consulta pública, esperamos que muchos puedan participar y darnos sus comentarios. Muchas gracias. Doctor Luis Carlos, muchísimas gracias por su participación, por esta excelente conferencia que nos ha compartido usted. Y bueno, contarle que al final de la sesión tendremos un espacio para resolver las preguntas que están llegando a través de nuestros asistentes. Gracias. Entonces, en este momento, muchas gracias. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Diana Córdoba. Adelante, por favor. Es un honor y es una gran gratificación la que sentimos en ILSI Norandino por contar contigo en este momento. Adelante, doctora Diana. Bueno, Claudita, muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho este espacio pequeño para agradecer al ILSI por pues tenerme en cuenta en este tipo de actividades y en especial por poner el ojo en una temática que, como mencionó Luis Carlos hace un momento, es una necesidad de país, ¿sí? Es una necesidad imperante, es una necesidad
desde el punto de vista de salud pública, teniendo en cuenta que, como nos lo mencionaba hace un momentico Luis Carlos, a veces el uso de suplementos destinados para la persona físicamente activa se puede estar desarrollando de manera indiscriminada. Entonces, no sin más, pues quiero permitirme mostrarles, digamos, la temática de la presentación que me trae el día de hoy, y es hablar acerca de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte frente al tema de suplementos deportivos, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poco acerca de cuáles son los objetivos nutricionales de manera, digamos, muy resumida cuando tenemos una persona físicamente activa como nutricionistas frente a nosotros, cuáles son aquellos inconvenientes y errores que nutricionalmente, digamos, tienen este tipo de personas en su cotidianidad, y nos iremos a hablar de suplementación y suplementos para adentrarnos en el sistema de clasificación del ABCD del Instituto Australiano del Deporte. Para terminar, mostrándoles una guía que hemos podido construir recientemente y publicar en la revista de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, con el ánimo de dar un poco de ayuda a los profesionales de la salud y las ciencias del deporte en cuanto al tema de suplementos deportivos. Bueno, la alimentación del deportista no es ajena a cumplir con los requerimientos de la alimentación equilibrada, suficiente y adecuada, ¿sí? Esta alimentación, como lo podemos ver en la imagen, debe incluir, o debería en su mayoría incluir, alimentos de todos los grupos y en las cantidades adecuadas para lograr cubrir los requerimientos propios que se deben por la práctica regular de una actividad física o un ejercicio de alta intensidad. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales? ¿Sí? Cuando yo tengo una persona, digamos, que practica una actividad física de manera cotidiana, ¿sí? Los objetivos nutricionales son, primero que todo, formar parte integral de esa preparación biológica. Un deportista no solamente acompaña esa mejoría o ese entrenamiento visible, que son todas aquellas medidas concretas que conducen al mantenimiento o incremento de la capacidad del rendimiento a partir de un entrenamiento, digamos, físico. También lo acompaña a partir de otras estrategias como son los baños, los masajes, los cambios climáticos, el sueño, la permanencia en altura, el entrenamiento psicológico y la alimentación, siendo la alimentación un pilar fundamental para precisamente lograr una mejoría en la condición física y permitirle a esta persona mantener esa práctica regular de manera rutinaria. ¿Cuáles son nuestros objetivos como nutricionistas? ¿Sí? Cuando planeamos un plan de alimentación de un deportista, buscamos aportar una cantidad adecuada de energía y de nutrientes. Buscamos favorecer el crecimiento, el desarrollo y la maduración, si es que estamos hablando de deportistas que están en etapa de desarrollo como los adolescentes. Buscamos favorecer el rendimiento físico óptimo y buscamos recuperar de manera rápida a esta persona para que pueda nuevamente poner en marcha una actividad física o un ejercicio físico de gran intensidad. Pero los deportistas no son ajenos a cometer errores desde el punto de vista nutricional. Al igual que nosotros en la cotidianidad, hemos encontrado en la literatura y hemos encontrado en la práctica cotidiana que cometemos errores en la alimentación. Tienen a veces un aporte energético insuficiente o muy excesivo para la práctica que desarrollan. Tienen un desequilibrio entre nutrientes, alimentaciones que de pronto, en donde prevalece un contenido de pronto elevado de proteínas versus otros macronutrientes como son las grasas, déficit de productos lácteos por el temor a veces del contenido de grasa de estos productos, planes demasiado bajos en grasas de todo tipo que ponen en riesgo el aporte, por ejemplo, de ácidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles, alimentación no variada, ¿sí? En donde vamos a encontrar seguramente déficit de muchas vitaminas, no consumo de frutas y verduras, que viene enlazado un poco con el error anterior que mencioné, déficit en el consumo de agua, pese a tener unos requerimientos elevados debido a su, digamos, aumento de las necesidades para termorregular y de todo el tema de sudoración, bajo consumo de fibra dentro de la alimentación enlazado con el bajo consumo de frutas y de verduras, consumo exagerado de bebidas gaseosas o refrescos y a veces el uso irracional o indebido de suplementos o complementos. Como lo mencionaba hace un momento Luis Carlos, que lo pudieron analizar dentro del análisis de impacto normativo en el análisis SPOC, falta a veces acompañamiento para, digamos, estas personas con el fin de poder dar un uso correcto a esos suplementos o complementos nutricionales.
Pero, ¿qué es un suplemento? Luis Carlos nos ayudó un poco con la definición de suplemento a nivel internacional y yo me voy a permitir traer la definición del Comité Olímpico Internacional, ¿sí? En donde ellos consideran un suplemento a todo aquello alimento, componente alimenticio, nutriente o compuesto no alimenticio que se ingiere a propósito, además de la dieta habitualmente consumida, con el objetivo de lograr un beneficio, ya sea en la salud o un beneficio específico, ya sea en el rendimiento o en el desempeño deportivo. Pero, ¿qué motiva a los deportistas o a las personas físicamente activas a consumir suplementos? ¿O qué características tiene el consumo de suplementos en la población? Lo que nos ha mostrado los últimos estudios es que el uso de suplementos varía dependiendo de los diferentes deportes y actividades, ¿sí? Claramente, algunos suplementos, por ejemplo, para lograr aumento de la masa muscular e hipertrofia muscular, se utilizan más en algunas modalidades deportivas, como son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deportes de combate, halterofilia, versus otro tipo de suplementos que se utilizan, por ejemplo, para el tipo de recuperación post ejercicio. El segundo aspecto que marca un poco el uso de suplementos es el nivel del entrenamiento y el rendimiento. Encontramos que a mayor nivel de entrenamiento y mayor rendimiento es mayor el uso de suplementos en los deportistas. También el uso de suplementos, hemos encontrado en la literatura, aumenta con la edad, ¿sí? A mayor edad, aunque ahora en un momento nos permitiremos ver un estudio con adolescentes donde veremos que el uso de suplementos en personas deportistas de edad menor a 18 años también ya empieza a ser, digamos, importante y a tener en cuenta. Es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Vamos a ver. Está fuertemente influenciado por las normas culturales percibidas, por lo que se usa en el deporte, en la modalidad deportiva, o por lo que puede estarle recomendando a uno algunos pares alrededor del deporte que desempeña. Otra cosa que puede estar, digamos, influenciando el uso de suplementos es, por ejemplo, una ganancia financiera. Muchas veces los deportistas tienen un patrocinador y ellos mismos les suministran esos suplementos y estos productos de forma gratuita, lo cual les permite o les facilita el uso de ellos mismos dentro de su práctica regular. Otro aspecto es que se utiliza mucho como póliza seguro, por si acaso, ¿sí? Por si acaso de pronto tal vez este suplemento me puede servir, me puede mejorar la condición física, no tengo muy claro si funciona, pero de pronto no me pase nada y realmente tengo un beneficio desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Y el último aspecto es porque saben o creen que otros atletas o competidores están usando los suplementos, ya sea por lo que ven a nivel de las redes sociales, ya sea por lo que consultan a nivel de internet o ya sea por sus pares deportistas que les cuentan, les comentan y les informan acerca del uso de algunos suplementos o complementos en su modalidad deportiva específica. ¿Qué tanto ha crecido el mercado de suplementos alimenticios a nivel mundial? Pues muchísimo, ¿sí? Los análisis de mercado de suplementos alimenticios sugieren que junto con otros productos, por ejemplo, a base de plantas, están en una expansión de forma global muy importante y que el mercado, por ejemplo, de la generación millennials ha ido creciendo de manera importante. Por tanto, el tamaño del mercado de suplementos dietéticos se estima que superará los 319.000 millones de dólares a nivel mundial para el año 2028. ¿Qué tenemos, por ejemplo, de datos, por ejemplo, de algunos países? Tenemos algunos países, este estudio fue desarrollado en España, el uso de suplementos nutricionales en población española, desarrollado por la Fundación MAFRE y la Academia Española de Nutricionistas Dietistas, donde podemos ver claramente que se indagó acerca del consumo de suplementos o productos especiales para deportistas en un total de población de toda la muestra de España. Y podemos ver que prácticamente el 14% de las personas encuestadas, que fueron un total de 2.630 personas encuestadas, refirieron el consumo de preparados a partir de proteínas, ya fuera sueros o batidos, y un 7% utilizó, por ejemplo, aminoácidos ramificados, seguido, por ejemplo, de otras categorías como las bebidas especiales para deportistas, como por ejemplo las barras energéticas y los probióticos. Veamos entonces aquí como para contextualizarnos un poco qué tanto es la prevalencia y el uso de suplementos a nivel del ámbito deportivo y particularmente iniciaremos viendo de manera rápida qué pasa en atletas adolescentes. Esta encuesta o este trabajo desarrollado en el 2019 con deportistas de 18
deportes a nivel internacional y 4 países, con una muestra de 348 atletas entre los 15 a los 18 años, nos mostró que ya el 82.2% de la población de atletas adolescentes particularmente consumen algún tipo de suplemento. O sea que podemos ver que cada vez ha ido creciendo y cada vez el rango de edad en el que se utiliza este tipo, digamos, de ayudas empieza desde muy joven. ¿Qué prevalencia de uso de suplementos deportivos encontramos y cuáles fueron los más utilizados? Como ustedes pueden ver, que coincide un poco con el documento que vimos español, la mayor parte de los deportistas adolescentes refirieron consumir suplementos deportivos a bases de proteínas. El 54.5% de la población refirió el uso de proteínas como suplemento deportivo, contra, por ejemplo, un 37.4%, que sería el segundo o suplemento más utilizado en esta población, que fue todo lo que tiene que ver con suplementos multivitamínicos de diferente tipo, ya sea vitamina C, vitamina A, diferentes suplementos vitamínicos allí. Posteriormente vemos otros grupos que podría ser interesante. Podemos ver que también se utiliza de manera frecuente en este grupo poblacional todo lo que son carbohidratos, creatina y cafeína como ayuda de suplemento deportivo. ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son las razones? ¿Quién los está recomendando? ¿Cuáles son las fuentes de información de donde ellos están tomando, digamos, los conocimientos antes de utilizar ese tipo de suplementos? Entonces tenemos que se les indagó, se les preguntó qué tan importante les parecía el uso de suplementos. Y ellos refirieron, el 30.2% de la población refirió que era para ellos muy importante utilizar estos suplementos. También refirieron que su motivación mayor o su razón mayor para utilizar estos suplementos era mejorar la condición física, ¿sí? El 35.3% de la población refirió que su motivación era mejorar la condición física y que quienes lo están recomendando son el 41.4% de la población refirió que es el coach o el entrenador y lamentablemente, solamente un 6.6% de la población encuestada en este trabajo refirió que refería o que recibía la información o la recomendación a partir de un nutricionista dietista, ¿sí? Y si vemos también, solamente un 8.1% lo recibía a partir de un profesional de la salud, un médico. Y un porcentaje muy alto, alrededor de casi el 40% de los adolescentes encuestados aquí, refirieron que la recomendación o que la información la tomaron a partir de lo que veían en Internet. ¿Sí? Un aspecto que nos llama mucho la consideración y que nos invita, digamos, a pensar a futuro cómo podemos estar siendo responsables en el uso de estos suplementos a partir de esa información. Y fíjense que vimos de dónde compraban o dónde adquirían este tipo de suplementos y la mayoría refirieron pues comprarlo, digamos, en tiendas pequeñas, ¿sí? ¿Qué pasa? También a nivel de los adultos el panorama no cambia mucho. Este es un estudio publicado en el año 2020 en donde se evaluó la prevalencia del consumo de suplementos en gimnasios. Los anteriores eran deportistas de alto rendimiento, estos personas que asisten a un gimnasio, y encontramos que de los 459 participantes, el 43.8% de las personas que respondieron a la encuesta afirmaron utilizar suplementos dietéticos, ¿sí? Siendo los hombres, como los mencionaba anteriormente, quienes utilizaban más este tipo de ayudas, con un 62.7%, y siendo la población más joven quienes estaban utilizando más los suplementos. Y claramente, a nivel que aumenta el entrenamiento, entre más horas entrenadas, mayor uso de suplementos. ¿Qué encontramos en los adultos? Va más o menos teniendo una misma, digamos, un mismo panorama con respecto a lo que vimos en los adolescentes, que su mayor consumo en este estudio fue proteínas, multivitamínicos, barras deportivas y aminoácidos ramificados, seguido después de un sinnúmero de otros suplementos deportivos. En cuanto a la motivación, ¿qué era lo que los motivaba para consumir este tipo de suplementos? También la mayoría refirió que su motivación era precisamente ganar masa muscular y aumentar o acelerar la recuperación. Y el tercer grupo refirió con un 47.3% que mejorar la condición física era uno de sus motivadores. ¿Quiénes recomendaban? Aquí pues el panorama es un poco, digamos, un poco mejor en cuanto a de dónde estaban recibiendo la información en cuanto al uso de suplementos, y el 23.1% de esta población refirió que la información o la recomendación la recibía a partir de un nutricionista dietista.
y solo un 22.2% a partir de Internet. Un porcentaje también ya menor, un 16%, recibe que a partir de su percepción propia está utilizando el suplemento. Pero entonces, ¿cuándo elegir un suplemento versus, por ejemplo, una dieta o una alimentación balanceada en el deporte? Los suplementos, según nos muestra la Academia Americana de Nutricionistas Dietistas y el American College, deberían incluirse solamente si tenemos un deportista o una persona físicamente activa cuyo aspecto nutricional está cursando con una restricción de ingesta energética, ¿sí? Que ya vamos a ver, por ejemplo, en algunas modalidades deportivas es frecuente llevar o aportar dar un bajo aporte de energía para lograr algunos objetivos y estas personas estarían en mayor riesgo de tener un desbalance nutricional y con el fin de evitarlo podríamos hacer uso de ellos. Prácticas de pérdida de peso severas que vamos a ver más adelante, eliminación de algún grupo de alimentos de la dieta, ya sea por preferencia o ya sea por religión, por ejemplo, consumo de dietas con alta cantidad de carbohidratos pero baja densidad de nutrientes y demandas energéticas que realmente exceden la capacidad gástrica del deportista, ¿sí? Deportistas cuyo entrenamiento, carga de entrenamiento, cuya modalidad deportiva le exige un gasto energético muy alto y a los que les debemos planear un aporte energético alto, pero lamentablemente su capacidad gástrica es limitada y requerimos de una ayuda extra para poder dar todos esos nutrientes y toda esa energía y garantizar una alimentación adecuada. De lo contrario, si el deportista cumple con una ingesta energética adecuada, como lo mencionaba al inicio, cuando cumple con una alimentación que tiene una dieta equilibrada, suficiente y adecuada y completa, no sería necesario el uso de suplementos deportivos. ¿Qué deportes o qué modalidades deportivas pueden tener más alto riesgo y van a requerir probablemente del uso de algún suplemento deportivo? Aquellas disciplinas deportivas en donde tengamos que tener un control estricto del peso corporal, ¿sí? Llevando a una reducción del consumo de energía para alcanzar un porcentaje de grasa bajo, como son gimnastas, todo lo que tiene que ver con modalidades de danza tipo ballet, baile, gimnasia rítmica, patinaje, aeróbicos. Aquellas modalidades de competencias que exigen un peso particular, ¿sí? Que requerimos una dieta o una pérdida radical de peso con el fin de llegar a un peso específico de la competencia, tipo, por ejemplo, judo, boxeo, lucha libre, lucha olímpica, remo o saltos con esquí, seguramente van a requerir de una ayuda con algún suplemento. Fisicoculturistas que en algún momento requieren una pérdida de peso drástico para alcanzar la cantidad de grasa específica en el organismo y lógicamente aquellos atletas que por, digamos, su decisión propia optan por dietas altas en vegetales o dietas vegetarianas o veganas estrictas que van a tener seguramente unos requerimientos especiales de micronutrientes que no estarán cubiertos lamentablemente a partir de las dietas y de los alimentos. Entonces, ¿qué nos dice el Comité Olímpico Internacional? Cada vez que usted piense en un suplemento deportivo, piense primero si el atleta está listo para usar el suplemento. ¿Realmente lo puede usar en este momento? ¿Está listo? ¿Está adaptado al uso de ese suplemento? ¿Lo necesita porque la capacidad gástrica excede realmente la cantidad de energía que tenemos que dar? ¿Porque realmente tiene una dieta vegana estricta? ¿Porque está en esas modalidades de deportes que lo mencioné anteriormente? Si es así, me permitiré continuar con la siguiente pregunta y es, ¿debo usar este suplemento? ¿Hay evidencia científica? ¿El uso de suplementos es efectivo en mi evento deportivo? Y yo ahí no me voy a centrar mucho porque tendremos a Maximiliano más adelante, quien nos contará mucho acerca de cuáles suplementos se están usando porque efectivamente tenemos una evidencia. Pero yo voy a entrar a hablar un poquito acerca de la clasificación del Instituto Australiano que precisamente nos insta a pensar en los suplementos a partir de la evidencia. ¿Y qué nos dice el Instituto Australiano? El Instituto Australiano dijo, bueno, yo voy a hacer una categoría o una clasificación de los suplementos deportivos en 4 categorías diferentes, categoría A, B y C y D, a partir de tener el conocimiento de la evidencia científica de qué tan eficientes son realmente en cada modalidad deportiva, qué tan seguros son y qué tan recomendables son. Y a partir de esa información generaré unas recomendaciones y un listado de suplementos para cada una de las categorías. En el grado A de evidencia científica, que se incluyeron todos aquellos datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorios o metaanálisis para darle una evidencia fuerte y decir efectivamente de manera contundente este suplemento funciona, existe un protocolo, tiene efectos
que mejora sobre el rendimiento deportivo, tiene un efecto confirmado y que efectivamente va a ser seguro para el deportista. En el grado B se incluyó toda la evidencia o datos procedentes de ensayos clínicos aleatorizados o grandes estudios no aleatorizados, y en el grado C se incluyó toda aquella evidencia científica que procedía de consensos, opiniones de expertos y pequeños estudios, dándole poca relevancia claramente al grado C, teniendo en cuenta que carecen de fuerza y evidencia científica a nivel internacional. Es así como el Instituto Australiano del Deporte, entonces, en su primer categoría, en la categoría A, incluye todos los suplementos que actualmente presentan evidencia científica fuerte para el uso en situaciones deportivas específicas bajo protocolos basados en la evidencia, ¿sí? Y nos insta a usarlos dentro de programas de suplementación, permitiendo que los deportistas lo usen bajo adecuados protocolos de buenas prácticas. Y allí, en esa categoría A, incluye entonces el Instituto Australiano del Deporte todo lo que son alimentos deportivos, incluyendo allí bebidas deportivas, geles deportivos, confitería deportiva, barritas energéticas y proteicas, electrolitos, proteínas en polvo y suplementos mixtos con diferentes macronutrientes tipo barrita, polvo, comidas líquidas. También incluye los suplementos médicos como hierro, calcio, multivitamínicos, vitamina D, probióticos y zinc, haciéndonos hincapié que estos se utilizarán sí o sí cuando hay una deficiencia franca y categórica de este micronutriente, ¿sí? Si no existe una deficiencia franca y categórica de, por ejemplo, hierro en el deportista, no se debe hacer uso del suplemento y se debe continuar con el aporte del RDA que se utiliza para la población general. Entonces, estos suplementos médicos los utilizaremos o se recomendarán solo y solo si hay una deficiencia clara y comprobada del micronutriente a nivel del organismo. También incluyó en la categoría A los suplementos de rendimiento tipo cafeína, betalanina, bicarbonato, jugo de remolacha, nitratos, creatina y glicerol. Todos estos suplementos basados en que la evidencia era fuerte de su uso y de su seguridad. Como les comenté, particularmente hemos creado una guía de suplementación para profesionales de la salud y el deporte con todos los suplementos de evidencia científica fuerte. Incluimos toda la categoría A. Es una guía que puede ser consultada por profesionales de la salud y profesionales de las áreas del deporte, quienes quieran profundizar más en aquellos suplementos deportivos de la categoría A que, como les mencioné, cuentan con evidencia fuerte. Esta guía, en la cual no me voy a permitir extenderme, ¿sí? Porque no es el objeto, digamos, de este momento, es mostrarles que les va a presentar unos cuadros de resumen para cada uno de los categorías para cada subcategoría dentro de la categoría A, en donde podemos encontrar los usos, cómo se debe utilizar. Podemos ver aquí, por ejemplo, los geles deportivos y podemos ver además la dosificación e indicaciones dependiendo de las diferentes modalidades deportivas. En la categoría B, ¿qué incluyó entonces el Instituto Australiano? Allí se basó en un nivel de evidencia que encontró que tenía un respaldo científico emergente, pero nos dice que requieren un poco más de investigación. ¿Qué nos invita? Nos dice que su uso se puede realizar dentro de programas de suplementación, que se debe considerar su uso en personas deportistas, como parte de investigaciones o en situaciones bajo monitorización médica. Y allí incluyó aquellos alimentos, por ejemplo, como polifenoles, todo lo que son polifenoles derivados de fruta, y otros suplementos como el colágeno, la carnitina, la curcumina, las cetonas, los aceites de pescado, saborizantes tipo mentol, jugo de pepinillo, quinina y antioxidantes como la vitamina C y la N-acetilcistina. En la categoría C, en este nivel de evidencia, que nos dice el Instituto Australiano del Deporte, nos dice que no existe evidencia científica que respalde sus beneficios en el deporte o no hay investigaciones a la fecha que permitan ofrecer una opinión realmente informada, ¿sí? Por tanto, nos dicen que su uso en programas de suplementación no se recomienda, ¿sí? En deportistas debido a que la evidencia científica aún no es contundente. Y allí encontramos suplementos como el magnesio, el ácido alfa-lipoico, el HMB, los aminoácidos ramificados y la leucina, el fosfato, los prebióticos, la vitamina E, la tirosina y todos los que no están en la categoría A, B y D, perdón. Y en la categoría D, ¿qué nos dice? Allí estará por nivel de evidencia todos aquellos suplementos que puedan tener algún riesgo de contaminación o que puedan estar prohibidos y llevar a una prueba positiva en dopaje.
Ese uso, por tanto, no se deben utilizar en deportistas y allí encontraremos todo lo que son estimulantes, hormonas potenciadoras hormonales, liberadores de hormona de crecimiento y péptidos, agonistas beta 2 y moduladores metabólicos que pueden darle positivo como dopaje al deportista. Entonces, ya nos respondimos la posibilidad de saber si el suplemento tenía o no evidencia científica. Sabemos entonces que la categoría A es cuya evidencia científica más hay en la literatura y los que más podremos estar utilizando. Entonces, la pregunta a seguir es, ¿el uso es seguro? ¿El suplemento viene realmente de una fuente confiable? Si es así, quisiera comentarles que muchos estudios nos han reportado sustancias no etiquetadas como estimulantes y esteroides anabólicos androgénicos dentro de los suplementos de venta libre a nivel de Internet, por ejemplo. Y en algunos casos, las prácticas de fabricación también pueden llevar a trazas de contaminación dentro del suplemento que no han sido declarados. Sin embargo, también hay casos que se han visto que han sido adicionados a ciertos suplementos de manera intencional para adulterarlos y dar o brindar un beneficio mayor al deportista, pero poniendo en riesgo su salud. Tenemos un estudio aquí que podemos ver que se desarrolló en el año 2017, donde se tomaron muestras de diferentes tipos de suplementos deportivos y lo que se encontró allí es que de las 112 suplementos que se analizaron, 6 tenían una fuerte bioactividad androgénica, ¿sí? Dentro de ellos dentro de esos 6, se encontró que estaban, por ejemplo, polvos de proteína, aminoácidos libres y por tanto se ha reconocido que desde el año 2004 que los androgénicos no declarados prevalecen en algunos suplementos deportivos disponibles en línea y que debe manejarse con mucho cuidado, por ende, su consumo. Entonces, no solamente es preguntarnos si existe evidencia, sino también si es seguro. Este estudio se desarrolló en 63 servicios de urgencia del Reino Unido con el fin de identificar cuántos eventos adversos podían haber, por ejemplo, relacionados con el uso de suplementos. Y aquí podemos ver que dentro de esta encuesta se encontró que la mayor parte del consumo de suplementos se daba en población de los 20 a los 49 años y encontramos que la mayor parte de eventos adversos relacionados a suplementos se debieron a todos esos suplementos para pérdida de peso, suplementos que pretendían aumentar o dar un mayor aporte energético y todo lo que se utilizaba para bodybuilding, ¿sí? Y es muy importante pues destacar que debemos también velar por la seguridad de nuestro deportista y que cuando pensemos en un suplemento debemos garantizar que efectivamente no estamos poniendo en riesgo su salud. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir para poder garantizar la seguridad de un suplemento? Primero, pues como mencionábamos, la evidencia, pero también ver que el producto se encuentra respaldado por un laboratorio reconocido y que presente estudios científicos que respalden y soporten su utilización. Que la etiqueta o el etiquetado nutricional, como nos mencionaba hace un momento nuestro conferencista, presente claramente la cantidad y la proporción de nutrientes. Hemos visto en algunos estudios que a veces en el etiquetado nutricional se presenta cantidades que exceden por encima inclusive de los UL, por ejemplo, para algunas vitaminas y que podrían poner en riesgo a este deportista a una toxicidad por este nutriente. ¿Y cuáles son sus fuentes principales? ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de proteínas, si estamos hablando de una caseína, si estamos hablando de un aislado, si estamos hablando de un concentrado, para poder tener la claridad a la hora de decir que debe en el empaque presentarnos las indicaciones de manera clara y la forma de preparación, presentarnos si existe alguna contraindicación del uso de ese suplemento con algún deportista, la fecha de elaboración, el vencimiento, las especificaciones del material de empaque y todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura y claramente el registro INVIMA para garantizarnos que se puede comercializar en Colombia. Igualmente, no me quiero ir sin dejarles de mostrar que existen en la literatura diferentes certificaciones a nivel mundial con diferentes entidades que nos permiten poder revisar diferentes suplementos para poder ver si han pasado por cierto tipo de testeos y han garantizado ser libres de sustancias que puedan dar positivas en dopaje. Y allí podemos revisar, por ejemplo, todo lo que son los documentos de la Agencia Internacional del Dopaje o la WADA, que nos presenta cuáles sustancias podrían estar en riesgo y poner en peligro al deportista, pero otro tipo de certificaciones como Informed Choice que nos puede garantizar o podemos ver que muchas de las industrias a nivel mundial que manejan este tipo de suplementos han decidido ingresar
a este tipo de certificaciones y de tal manera que ya podemos encontrarlos dentro del etiquetado del producto que nos está garantizando que están libres de contaminantes y que están libres de sustancias que puedan dar positivos para dopaje. Y asimismo tenemos, por ejemplo, apps como la que pueden ver ustedes en la parte izquierda de la pantalla, en donde podemos consultar también acerca de qué tan seguro es ese suplemento para nuestro deportista. Si ya decidimos probarlo, si ya definitivamente confirmamos que la evidencia científica es robusta, que el suplemento es efectivo en mi modalidad deportiva, que es seguro usarlo, ¿sí? Y que viene de una fuente confiable, podemos probarlo para ver definitivamente si son positivos los hallazgos y si los resultados son consistentes a nivel que el deportista o a medida que el deportista va utilizándolo en su práctica cotidiana. No me quiero ir sin recordarles que en la pirámide de la alimentación del deportista los suplementos son muy importantes para nosotros, pero la base de la alimentación del deportista siempre deberá ser la elección a partir de la alimentación, de una alimentación que le dé un aporte de nutrientes adecuado, balanceado y que garantice todos los requerimientos dependiendo de la modalidad deportiva, que nos garantice también un tipo adecuado de nutrientes, que el momento en que ofrezcamos cada uno de los nutrientes también va a ser muy importante y que por último estará como elección los suplementos nutricionales. Cuando ya definitivamente consideramos bajo esas condiciones que mencioné anteriormente que la persona lo requiere, estaremos invitados a utilizarlos de manera rutinaria. De lo contrario, siempre deberemos tener presente que debemos optar por la alimentación o por los alimentos como primera estrategia en la alimentación del deportista. ¿Qué nos vamos a llevar a casa entonces? Nos vamos a llevar a casa que el sistema de clasificación del ABCD, que clasifica los alimentos deportivos según el Instituto Australiano del Deporte, nos permite ver ingredientes de suplementos en cuanto a grupos basados en su evidencia científica y otras consideraciones prácticas que determinan si el producto es seguro, permitido y eficaz para mejorar el rendimiento deportivo. Que las organizaciones deportivas, los profesionales de las ciencias del deporte y de la salud, los entrenadores, deberán considerar los siguientes puntos a la hora de recomendar al deportista el uso de un suplemento. ¿Son seguros? ¿Son efectivos? ¿Están permitidos el uso en mi deporte? Antes de lanzarnos a utilizar un suplemento deportivo. Que en la dieta del atleta, influye de manera muy importante el uso de suplementos, pero que el uso de suplementos no compensa las elecciones pobres en la alimentación o una dieta inadecuada, y que algunos suplementos de los miles de productos diferentes que ofrece el mercado pueden proveer beneficios relacionados con la salud y el rendimiento deportivo para algunos atletas en algunos tipos de deporte cuando el entrenamiento y la nutrición óptima ya fueron logrados. Muchas gracias. Querida doctora Diana, muchísimas gracias por su presentación tan completa. Realmente da respuesta a muchas de las inquietudes que usualmente se tienen alrededor de este tema de tan alta importancia. Seguramente al final de la sesión tendremos algunas de las preguntas dirigidas específicamente para cada uno de nuestros ponentes. Entonces le damos la bienvenida al doctor Maximiliano Kammerer López. Súper bienvenido, Maximiliano. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si están viendo mi pantalla. Confirmado. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar en esta última parte sobre los suplementos emergentes. Primero voy a empezar en el campo deportivo y después, digamos, de los suplementos que utilizamos nosotros normalmente en centros de acondicionamiento físico y en gimnasios, y qué ventajas y desventajas pueden presentar para la práctica deportiva. Entonces declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Mi nombre es Maximiliano Kammerer. Siempre me he dedicado a esta parte de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte, y espero que en estos minutos pues podamos, digamos, aprender algo o corroborar algunos conceptos sobre nuestra práctica clínica normalmente. Entonces, para nadie es un secreto que cuando nosotros llegamos a un centro de acondicionamiento físico, la pirámide, como decía ahorita la doctora Diana, la tenemos nosotros al revés. Primero empezamos preguntando qué suplemento me va a servir a mí para mejorar la masa muscular, qué suplemento me va a servir a mí para mejorar el rendimiento deportivo, qué suplemento me va a servir para cambiar la composición corporal o para disminuir de peso. Y en realidad, como ella lo explicó muy bien,
primero tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de alimentación, después también un muy buen programa de ejercicio y al final también el descanso, la parte de recuperación y al final preguntar si necesitamos algún suplemento o algún complemento para mejorar el rendimiento o para lograr el objetivo que nos lleva al gimnasio o al centro de acondicionamiento físico. Entonces voy a empezar con algunos suplementos que digamos tienen o están tomando bastante auge en la parte deportiva. El primer suplemento es el suplemento de glicerol, que hasta el año antepasado estaba en evidencia por el Instituto de Deportes de Australia y ahorita, como lo vimos con la profe Diana, están en evidencia A, básicamente para mejorar la parte de hidratación y la parte de termorregulación que se tiene en el deporte. Entonces, en todos los deportes podríamos, digamos, este suplemento está, digamos, teniendo un auge bastante amplio en todo tipo de deportes, porque en todo tipo de deportes pues nos encantaría estar muy bien hidratados. Lo que pasa es que tiene de pronto algunos efectos secundarios, pueden presentar de pronto vómitos, sensación de pesadez, sensación de llenura, y por eso es muy importante aplicar muy bien las dosis que nos dice a nosotros, digamos, el Instituto Australiano del Deporte, que son las dosis llamadas ergogénicas, que son las dosis que pueden mejorar el rendimiento, que es de más o menos 1.2 gramos por kilogramo de glicerol, más digamos, más 26 mililitros por kilogramo de agua, que es una cantidad de agua bastante, digamos, o un volumen de agua bastante alto, y por eso es que es importante empezarlo a consumir más o menos 4 o 5 horas antes de la prueba para evitar los efectos secundarios que puede presentar este complemento. Entonces, como decíamos, tiene la capacidad de afectar el gradiente osmótico y por eso aumenta la concentración de solutos intra y extracelulares y mejora la parte de termorregulación y nos sirve de hiperhidratante. El otro suplemento que se está, digamos, teniendo bastante auge, que está en evidencia B por el Instituto de Deportes de Australia, son los suplementos de cetonas. Básicamente se pueden o se utilizan en deportes de resistencia, en deportes como ciclismo de ruta, ciclomontañismo, triatlón, marcha, maratón, y digamos tiene varios efectos, tanto efectos como, digamos, ser un sustrato energético adicional y nos mejora también en la parte de recuperación. También tiene, digamos, algunas consideraciones para mejorar, digamos, la recuperación en las reservas de glucógeno, para mejorar de pronto la supresión en el apetito en deportes donde se controla el peso, pero básicamente, digamos, la razón principal es que se puede utilizar para mejorar como sustrato adicional en deportes de resistencia. Básicamente este es el mecanismo de acción, que es, digamos, aumentar las concentraciones de beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico importante y que en estas concentraciones de 1 a 0.3 milimoles por litro es el rango óptimo para presentar, digamos, los efectos ergogénicos o los efectos metabólicos. En algunos estudios, como este, por ejemplo, del 2016, se empezaron a utilizar este tipo de suplementos y, digamos, con aplicaciones positivas como sustrato energético adicional sin realizar restricciones desde el punto de vista energético o restricciones desde el punto de vista de carbohidratos, que sabemos que en el ambiente deportivo pues no es lo más, digamos, lo más beneficioso. Sin embargo, hay otros estudios, digamos que es desde el 2020, donde nos comparan, digamos, deportistas que utilizaron las cetonas y deportistas que utilizaron simplemente la ingesta de carbohidratos y no hubo diferencias estadísticamente significativas en las pruebas de rendimiento físico. Entonces, por eso todavía está en evidencia A y parece que los beneficios de la suplementación tanto aguda como crónica de suplementos de cetonas en el rendimiento todavía no está clara y por eso está todavía en evidencia B por el Instituto de Deportes de Australia. Otro suplemento que está, digamos, teniendo bastante auge son los suplementos de CBD o los cannabinoides. Vienen en forma líquida, en forma de grajeas, en forma de cápsulas y básicamente se pueden utilizar en cualquier tipo de deporte porque, digamos, nos dicen diferentes estudios que pueden estos cannabinoides
pueden tener, digamos, una capacidad antiansiolítica, analgésica, antiinflamatoria, antioxidante, y nos mejorarían de pronto también en la parte del sueño, lo que sería muy importante en procesos de recuperación. Entonces, básicamente la diferencia entre marihuana y este cannabidiol o el CBD es el contenido de tetrahidrocannabidiol, que básicamente debe contener menos del 0.2 a 0.3% de esta sustancia para poderlo clasificar como cáñamo y no como marihuana, y no presentar, digamos, esos efectos beneficiosos, sino de pronto efectos psicotrópicos. Entonces, aunque el CBD se eliminó de la lista de sustancias en el 2018, en dosis bajas puede tener algunos efectos que pueden producirse como diarrea, o de pronto en dosis muy altas algunos efectos tóxicos, y por eso se requiere más investigación para poder asegurar la utilización de estos cannabinoides en el campo deportivo. Sin embargo, después de que se eliminó en el 2018 de la lista de sustancias dopantes, esta sola sustancia, el CBD, los otros 140 cannabinoides no están eliminados de esa lista de sustancias dopantes. Entonces se disparó digamos, la utilización de este compuesto por muchos deportes. Ya voy a pasar, digamos, estos tres están, digamos, teniendo bastante auge en el ambiente deportivo, en el ambiente del alto rendimiento, lo que es el CBD, las cetonas y el glicerol. Voy a pasar ahora a los suplementos que nosotros utilizamos o que se han utilizado durante muchos años en la práctica del ejercicio físico, en un centro de acondicionamiento físico o en un gimnasio de cualquier parte de nuestro país. Uno de los suplementos más utilizados es la L-carnitina, que la podemos encontrar en diferentes formas. Básicamente las dosis que llamamos nosotros ergogénicas es de 2 gramos de L-carnitina, ¿sí? En cualquier tipo de deportes, y básicamente se ha utilizado y está en evidencia B por el Instituto de Deportes de Australia, y se ha utilizado para disminuir de peso, para cambiar la composición corporal o para disminuir la grasa. Sin embargo, la evidencia nos dice que básicamente se puede mejorar, o que tiene unos efectos sobre el endotelio, y puede mejorar, digamos, la vasodilatación y mejorar el flujo sanguíneo, y de esta manera mejorar la recuperación después de una jornada o de un entrenamiento intenso. Pero para lo que se ha utilizado, básicamente, porque sabemos que este es el mecanismo de acción, básicamente esa L-carnitina se utiliza como sistema lanzadera para mejorar ese proceso de beta-oxidación o de utilización de los ácidos grasos como fuente de energía. Pero el verdadero mecanismo de acción, y por eso fue que subió el nivel de evidencia que estaba el año antepasado en evidencia C por el Instituto Australiano del Deporte, y el año pasado pasó a evidencia B, pero básicamente es por este mecanismo, donde al tener digamos, una concentración alta de L-carnitina a nivel sanguíneo o a nivel muscular, mejoran la capilarización, o hay un proceso de vasodilatación, lo que podría disminuir la producción de radicales libres normalmente que se producen en el ejercicio, y poder, digamos, actuar como un antioxidante indirecto, y de esa manera mejorar la parte de recuperación. Entonces mejoraría la función endotelial, el flujo sanguíneo, el suministro de oxígeno a nivel muscular, y por eso puede reducir los marcadores del daño muscular y la formación de radicales libres. Entonces, de esta manera fue que subió el nivel de evidencia, y no para lo que lo utilizan la mayor parte de las personas que van a los gimnasios o a los centros de acondicionamiento físico, que es para disminuir de peso o para disminuir el porcentaje de grasa. Otro suplemento que está en evidencia B por el Instituto Australiano del Deporte es los suplementos de colágeno o colágeno hidrolizado. Hay diferentes formas en que encontramos este colágeno. Las dosis, digamos, ergogénicas son entre 20 y 25 gramos por día. Se pueden utilizar en cualquier tipo de actividades, y básicamente puede mejorar el tratamiento en lesiones musculares, en lesiones de cartílago, en mejoramiento del tejido conjuntivo, el tejido óseo, y reducir también el dolor articular y disminución de la inflamación. O sea, podría servir
en el mejoramiento o en el tratamiento de algunas lesiones desde el punto de vista cartilaginoso o desde el punto de vista articular en el ambiente deportivo. No para lo que la mayoría también de la gente lo utiliza, que es para mejorar la masa muscular o para reducir de peso o para que mejore la piel o para que mejoren las uñas o para que mejore el cabello, sino que básicamente es para prevención y tratamiento de lesiones desde el punto de vista osteomuscular. Otro de los suplementos que también utilizamos comúnmente en el gimnasio, en los centros de acondicionamiento físico, son los aminoácidos ramificados. Los encontramos también en varias formas. Estas son las dosis ergogénicas y básicamente se utilizan para mejorar la masa muscular. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Sacha Fitness y su grupo de investigación nos dicen que estos aminoácidos ramificados pueden servir para antes del entrenamiento, durante el entrenamiento o después del entrenamiento, que pueden acelerar la parte de recuperación, mejorar los niveles de energía, ayudar a aumentar la masa muscular, mejorar el rendimiento y que también nos pueden ayudar a perder grasa. Sin embargo, ¿qué nos dicen las verdaderas investigaciones? Esta investigación del 2017 nos dice que comparados los aminoácidos ramificados con placebo, pueden mejorar o pueden activar algunas vías de señalización que tienen una relación muy importante con la síntesis de proteína miofibrilar o con la síntesis de proteína muscular. Por ejemplo, esta treonina 387 o esta vía de señalización, donde se ve que se pueden activar esas vías, pero en este mismo estudio, donde también se vio que los aminoácidos ramificados comparados con placebo puede mejorar este indicador de la síntesis de proteína miofibrilar, que es el Fractional Synthesis Rate, pero nos dicen en el mismo estudio que los BCAA o los aminoácidos ramificados por sí solos no son una estrategia nutricional que nos pueda mejorar o estimular la síntesis de proteína miofibrilar. Básicamente estos, digamos, como un mecanismo, ¿sí?, que pueden activar ciertas vías de señalización que tienen que ver o que tienen una relación importante con la síntesis de proteína muscular, pero que en realidad desde la práctica clínica o nosotros para recomendarlo en consulta, en realidad no sería la estrategia nutricional óptima para mejorar la masa muscular. Este otro estudio de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva nos ratifica lo que acabamos de decir, que un suplemento de BCAA o de aminoácidos ramificados por sí solo no mejora o no puede soportar una tasa de síntesis de proteínas a nivel muscular. Básicamente nosotros para poder mejorar la masa muscular no necesitamos de 3 aminoácidos, la leucina, valina, isoleucina, que son los aminoácidos ramificados, sino que necesitamos de la disponibilidad de todos los aminoácidos esenciales, porque eso se convertiría en un factor limitante para poder mejorar la masa muscular. Entonces la conclusión, digamos, de manera contundente, es que los suplementos de aminoácidos ramificados por sí solo no promueven un anabolismo muscular y no crean un ambiente favorecedor de construcción de tejido que nos pueda ayudar a mejorar la masa muscular, que es para lo que la mayor parte de la gente lo utiliza en los gimnasios o en los centros de acondicionamiento físico. Sin embargo, encontré este estudio muy bien diseñado del 2020 en ciclistas, donde nos dicen que la suplementación con aminoácidos ramificados puede servir para reducir la percepción subjetiva del esfuerzo o para disminuir la sensación de cansancio, ¿sí? Posiblemente mejorando, digamos, la relación triptófano sérico y aminoácidos ramificados, y de esta forma, al reducir la percepción del esfuerzo, pues podría, digamos, mejorar las cargas de trabajo y podría mejorar el rendimiento, pero en deportes de resistencia, ciclismo de ruta, ciclomontañismo, triatlón, Ironman, doble Ironman, o sea, en actividades de más de 4, 5, 6 horas, ¿sí?, pues podrían mejorar esa percepción del esfuerzo y mejorar el rendimiento. Pero para lo que lo utiliza la mayoría de la gente en los gimnasios, la evidencia es muy pobre. Otro de los suplementos que utilizamos o que se utilizan comúnmente en los gimnasios y en los centros de acondicionamiento físico son los pre-workout o los preentrenamientos. Vienen en varias formas. Las dosis varían según, digamos, el fabricante o el productor. Las dosis pueden variar entre 5 a 30 gramos por día, antes del ejercicio, pues, evidentemente, y contienen muchísimas sustancias. O sea, contienen cafeína, creatina, betalanina, cafeína,
muchísimos ingredientes, y también algunos que he encontrado, también unos ingredientes también como muy exóticos, como por ejemplo saliva de avispas, que no sé pues cómo ponen a escupir una avispa en un complemento de estos. Entonces, según el productor, tiene diferentes ingredientes. Pero los ingredientes básicos de casi todos los pre-workout básicamente son estos: betalanina, cafeína, citrulina, tiroxina, taurina y creatina. En este, digamos, en este estudio del 2019 o en este artículo de la revista Nutrients del 2019, nos dicen que casi todos o muchos de esos pre-workout, de esos pre-entrenamiento, presentan una mezcla patentada. Nosotros vemos en la etiqueta una cosa que se llama proprietary blend o de pronto la matrix del productor, donde no tienen, digamos, la obligación de divulgar las cantidades de ciertas sustancias porque es un secreto del productor o un secreto del fabricante. Entonces, básicamente nosotros, digamos, cuando estamos recomendando un preentrenamiento o un pre-workout a una persona, en realidad no sabemos qué le estamos suministrando, porque muchas de las sustancias pueden que no estén enmarcadas en la etiqueta, sino que están en esta mezcla patentada de ingredientes, que es un secreto del productor. Entonces, básicamente en estos pre-workout, ¿qué podríamos concluir? La cafeína es el único ingrediente que puede afectar el rendimiento o mejorar el rendimiento posterior al consumo. O sea, un pre-workout básicamente el mecanismo de acción sería por la cafeína que presenta. La mayoría de los productos se acompañan de estrategias desde el punto de vista de marketing, ¿sí? Algunos de los productos pueden contener algunos ingredientes ilegales y algunos efectos negativos, por ejemplo, como resequedad en la boca, taquicardias, de cefaleas o dolores de cabeza, de pronto aumentos en la presión arterial, y esos son los efectos agudos. Pueden presentar efectos crónicos, ya problemas, digamos, desde el punto de vista renal, problemas desde el punto de vista hepático, problemas desde el punto de vista cardíaco. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos, esos efectos negativos que pueden presentarse al consumir un preentrenamiento o un pre-workout. Pueden actuar más básicamente a veces como placebo, aunque si no tienen ninguna sustancia de pronto que no está enmarcada en la etiqueta, alguna anfetamina o algún esteroide anabólico, o anfetaminas como una sinefrina, sibutramina, efedrina. Entonces, si no tienen ninguno de estos ingredientes, pues pueden actuar más como efecto placebo, más que, digamos, mejorar el rendimiento como tal. Otro de los suplementos que se utilizan de manera muy común en los gimnasios son los quemadores de grasa, ¿sí? Entonces, vienen en varias formas. También, digamos, las dosis varían dependiendo del productor o del fabricante. Básicamente se utilizan, como su nombre los dice, para bajar grasa, y contienen múltiples ingredientes. Se necesita muchísima más investigación en cuanto a los ingredientes y a estos quemadores de grasa como tal. Entonces, en este estudio o en este artículo también de la revista Nutrients del 2020, nos dicen que muchas campañas pues han reconocido este potencial, digamos, objetivo que tienen muchas personas de cambiar la composición corporal, de disminuir la grasa, de disminuir o de controlar entonces el peso, y entonces se han, digamos, aprovechado de esa publicidad para vender este tipo de productos. ¿Cómo actúan? Hay varios mecanismos de acción. Algunos de pronto impactan la absorción de nutrientes, algunos impactan, por ejemplo, la absorción de carbohidratos, otros impactan sobre el metabolismo de las grasas, otros sobre la regulación del gasto energético, aumentan la tasa metabólica basal y de esa manera pues pueden bajar el peso de las personas, otros que de pronto son anorexígenos o regulan el apetito y de esa manera pues presentan un efecto en la disminución del peso de las personas. Sin embargo, ¿qué nos dicen, digamos, en este artículo de la revista Nutrients del 2020? Este proceso de oxidación de la grasa básicamente tiene, aquí lo resumí, pero tiene muchísimos pasos.
O sea, para nosotros poder oxidar grasa necesitamos enzimas en el tejido adiposo, necesitamos un adecuado suministro de sangre a nivel muscular, la presencia de proteínas de transporte para transportar esos ácidos grasos al músculo, enzimas en la parte muscular para descomponer esos triglicéridos, tener un eficiente transporte de esos ácidos grasos a la parte mitocondrial, tener cierto número de mitocondrias y unas enzimas en la parte mitocondrial, carnitin parmitoiltransferasa 1, carnitin parmitoiltransferasa 2. Entonces necesitamos, digamos, de todo un engranaje y es un proceso bastante, digamos, complejo para poder nosotros oxidar la grasa. Entonces, ¿qué nos concluyen? Básicamente, la oxidación de grasa está regulada por muchos niveles o tiene muchos procesos y es muy poco probable que una sola intervención, de pronto de una sustancia en alguno de estos pasos o en alguna parte de este proceso, pues aumente significativamente la oxidación o la utilización de grasas en una persona completamente sana. Entonces, básicamente lo que nos llega a conclusión del estudio es lo que siempre hemos sabido, que el ejercicio es la forma más fácil de aumentar esa capacidad de oxidación de las grasas. O sea, nos ayuda en todos esos niveles, en todo ese proceso, y el balance energético negativo es mucho más importante que la oxidación o la utilización de grasas por sí misma. Entonces, como conclusión, casi siempre les digo en todas las conferencias a mis alumnos y de pronto cuando estamos en diferentes congresos, es que todo va cambiando, la ciencia cambia y debemos estar preparados para reaprender. Lo que, por ejemplo, hace 2 años estaba en un bajo nivel de evidencia como el glicerol, ahora está en evidencia A por el Instituto de Deportes de Australia. Otros suplementos que, por ejemplo, también están en evidencia C por el Instituto de Deportes de Australia, están en evidencia B, como la L-carnitina, pero no por el mecanismo de acción que todos pensamos que es para disminuir de peso, sino para procesos de recuperación. Otros que estaban en evidencia B, como los aminoácidos ramificados, la leucina, el hidroximetilbutirato, en este momento, el año antepasado están en evidencia B y en este momento están en evidencia C, porque según algunos ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, nos dicen que no nos sirven para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y, digamos, también los invito a que me sigan en mi página personal, @nutrición en deporte, donde continuamente estoy reposteando algunos, digamos, aspectos de la nutrición relacionada con el ejercicio y con el deporte de alto rendimiento. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya servido estos minutos que compartimos en esta conferencia. Muchas gracias, doctor Maximiliano, por su excelente intervención. Bueno, les compartimos que tenemos varias preguntas que han llegado para ustedes. Le doy la palabra entonces a la doctora Diana, quien es la moderadora oficial de este webinar. Adelante, doctora Diana, podemos dar inicio a la sesión de preguntas. Bueno, pues muy interesante todas estas discusiones. Muchísimas gracias a Luis Carlos y a Maximiliano por compartirnos pues todos sus conocimientos y hacer de esto algo pues sencillo y pequeño pero contundente. Esta pregunta va enfocada a Luis Carlos, que nos traes con muchas preguntas, Luis Carlos, hoy, esta noche. A falta de regulación de alimentos para deportistas y baja oferta de nutricionistas deportivos, ¿qué recomendaría a las personas que practican o que quieren practicar? Perdón, creo que esta pregunta no era para Luis Carlos, ¿me disculpan? ¿Sí? Aparece aquí, perdón. Sí, a falta de regulación de alimentos para deportistas y baja oferta de nutricionistas deportivos, ¿qué recomendarías a las personas que practican o quieren practicar una actividad física intensa? Por ejemplo, corredores, maratones, nadadores recurrentes. ¿Consideras que la regulación de la categoría de alimentos para deportistas debería entonces ser una prioridad actual de la población que realiza actividad física? No, no tiene sonido. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Adelante. Vale, bueno, digamos que varias cosas. Es un tema importante esta ausencia de profesionales especializados en nutrición deportiva.
En parte, pues porque también en nuestro país tenemos pues un déficit en esa especialidad o en la formación de ese perfil en específico. Entonces, pues digamos que sí es un vacío importante. Ideal, pues sí que por lo menos pudiéramos recurrir a un nutricionista y pues aún sin tener de pronto la especialidad en deporte, pues de pronto sí nos puede orientar por lo menos en cuanto a unas pautas de alimentación general y pues ya de pronto ir haciendo algunas adaptaciones con respecto a la actividad física que realizamos. En cuanto a la regulación, sí, la verdad es que todos estos productos. Luis Carlos, volvimos a perder tu sonido, qué pena, discúlpanos. Mejor. Te Sí, ya te- escuchamos de nuevo. Listo. Entonces les decía que desafortunadamente ante esta ausencia de profesionales especializados en esta parte deportiva, pues por lo menos la invitación sí es recurrir a un profesional de la salud, en este caso nutricionista, que pueda darnos una orientación general sobre la alimentación y pues ya de pronto ir haciendo algunas adaptaciones con respecto a la práctica deportiva que realizamos, posiblemente basados en esas recomendaciones internacionales que muy amablemente nos mostró la doctora Diana. En cuanto a la reglamentación, sí, la verdad es que todos esos productos especiales son una prioridad porque, pues digamos que tienen unas características particulares y su uso pues se ha generalizado un poco, pero desafortunadamente pues como les expliqué un poco, todo implica un proceso enmarcado en el proceso de mejora regulatoria que ha acogido nuestro país. Entonces ya no se puede expedir como tal la norma una vez se identifica el problema, sino que realmente tenemos que surtir como todo ese proceso del análisis de impacto normativo para poder concluir y para poder estar seguros con la evidencia disponible, que esa es la mejor alternativa, que de pronto no sacar la norma pues sea simplemente un requisito adicional y que tal vez haya otras alternativas de solución. Entonces, hasta que no se complete pues ese proceso y ha ocurrido en las diferentes categorías que se regulan en el ministerio, pues desafortunadamente no podremos tener la norma. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu respuesta. Una pregunta que también nos hacen por aquí en el chat, que creo que es muy pertinente, es el análisis de impacto normativo cubre alimentos y bebidas para deportistas. Si es así, ¿cómo se va a diferenciar estas bebidas que aportan nutrientes de las bebidas hidratantes en términos normativos? Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el análisis de impacto normativo simplemente su alcance es poder establecer cuál sería la mejor alternativa de solución para el problema. Digamos que con todo ese panorama que hemos revisado y las conferencias también de las otras dos personas pues, que nos dieron bastantes luces frente a este tema en nuestro país, posiblemente podríamos esperar que la mejor alternativa sea la regulación. Entonces, cuando ya pasemos a ese paso de la regulación, entonces sí vendrá el momento de establecer todos esos requisitos específicos, empezando por supuesto por la clasificación de los productos, porque pues digamos que hay diferentes referencias internacionales, pero también tenemos que aterrizarlo un poco a los productos que tenemos disponibles en nuestro país y poder hacer pues una clasificación y un establecimiento de requisitos que sean acordes a esas categorías. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta, en principio, se ha sugerido que la responda yo, pero voy a lanzar la pregunta y pienso que es muy importante la opinión que Maximiliano nos pueda dar. Ya verá por qué lo estoy diciendo. ¿Cómo crees que se puede impulsar una especialidad de nutrición deportiva en Colombia que pueda apoyar el desarrollo normativo y el fortalecimiento de políticas públicas relacionadas? Hago la pregunta y Maximiliano sabe que la hago porque ha tenido la posibilidad de construir, desarrollar, coordinar y trabajar en programas de posgrados enfocados a la nutrición deportiva, ¿sí? Antes de darle la palabra a Maximiliano, yo sí quiero contarles, perdóname que te interrumpa, Maximiliano, que a través de las competencias, digamos, del documento de competencias del nutricionista dietista que emite ACOFANUT, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición,
Una de las competencias que se reguló para Colombia o que se establecieron para Colombia de manera muy franca y categórica para todos los programas de nutrición y dietética del país fue precisamente la competencia del profesional nutricionista dietista en el área del deporte, ¿sí? Allí dentro de esas competencias se incluyó que el nutricionista dietista iba a tener capacidad de diagnosticar el estado nutricional de individuos físicamente activos, ¿sí? Basado en diferentes indicadores, ya sean antropométricos, clínicos, bioquímicos y consumo de alimentos, que tendría también el nutricionista dietista, al salir de un pregrado, la capacidad de determinar las necesidades nutricionales de personas físicamente activas, prescribir planes de alimentación y diseñar y ejecutar programas de alimentación, así como trabajar de manera mancomunada con otros, digamos, profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte, como es la medicina deportiva, la fisioterapia, la psicología, ¿sí? Entonces, yo pienso que se ha hecho un esfuerzo grande desde las facultades de nutrición de todo el país, ¿sí? ¿A la luz de qué? A la luz de la tendencia que cada vez esta es una temática que mueve el mundo, que interesa al mundo, de incluir esas competencias dentro de los programas de nutrición y dietética. Claramente, pues se requiere pues trabajar más en este tipo de aspectos y nacen programas de especialidad, programas de maestrías, programas, digamos, a diferente nivel a nivel del territorio colombiano que nos están ayudando y nos están apoyando un poco precisamente en darle al profesional de la nutrición y no solamente el de la nutrición, herramientas para poder, digamos, atender y abordar esta población que requiere de un apoyo especializado, como lo mencionaba hace un momento Luis Carlos, de ese apoyo especializado por parte de un profesional para poder recomendar este tipo de suplementos, ¿sí? Basados también en eso, conocedores, digamos, de esa necesidad, por eso nosotros, como les comentaba, diseñamos esta pequeña guía, que es un esfuerzo pequeño, pero pues que pensamos que redunde en beneficio de los profesionales de la salud que atienden población como esta y de los profesionales del deporte, para que tengan, digamos, una información concreta, resumida, fácil de entender y de fácil aplicación, porque somos, pues, digamos, conocedores de que es muy difícil que todas las personas que tienen este interés acudan realmente a un profesional experto o con todas las competencias del nutricionista dietista. Maximiliano, disculpa. Bueno, Dianita, bueno, conoce, de pronto, desde hace muchos años teníamos esa inquietud y teníamos, digamos, como esa necesidad de que tener, digamos, la posibilidad, cualquier persona del común, tener la posibilidad de consultar con un nutricionista, pero que tuviera la capacidad, digamos, el conocimiento y el soporte académico de guiarlo en toda la parte de su alimentación y en toda la parte de suplementación con respecto a sus necesidades calóricas y nutricionales en la práctica deportiva. Entonces, hace algunos años, pues tuve la oportunidad de fundar y crear la maestría en nutrición deportiva en la Universidad CES, sí, donde tuve la oportunidad también de coordinarla durante varios años. Y ahora en la Universidad de Antioquia estamos, digamos, impulsando eso desde el pregrado y vamos, digamos, a tener una, digamos, como una, digamos, como un pequeño, o no, bueno, o un impulso a esa parte de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte, viendo la necesidad que hay desde la propuesta, desde el pregrado, no solamente de la parte de nutrición y alimentación de las personas físicamente activas y los deportistas, sino también toda esa parte de suplementación, donde también hay una propuesta para empezar desde pregrado a mejorar y conocer mucho más de esta temática que está tomando bastante auge y ahorita, por ejemplo, Diana lo presentó en su presentación, digamos, la cantidad de dinero que se está moviendo alrededor de la suplementación y cómo nosotros como nutricionistas pues también tenemos que ser partícipes en esa parte y cómo también nos tenemos que empezar digamos, a liderar el diseño de ciertos productos según las necesidades de diferentes disciplinas deportivas. Y lo llevo, digamos, que me ha tocado, digamos, como en la práctica o en la consulta nutricional, no solamente a tener deportistas de alto rendimiento, sino personas del común. Que ahora, digamos, ustedes ven que en todas las ciudades, en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades de nuestro país, continuamente se están haciendo
carreras, eventos, competencias en diferentes tipos de deporte, y que creo que esa práctica deportiva va en auge, y yo creo que también paso a paso vamos respondiendo a esas necesidades. Bueno, muy bien, Maximiliano. Bueno, viene una última preguntita por aquí que nos hacen, y yo creo que esta pregunta la voy a dirigir a los tres, ¿sí? La voy a dirigir a los tres porque creo que es muy pertinente. Algunas certificadoras como la NSF, que yo inclusive me permití presentar dentro de mi ponencia, realizan controles de calidad lote a lote para asegurar que los productos estén libres de sustancias prohibidas en el deporte. ¿Consideran ustedes que la regulación podría contemplar estas certificaciones adicionales para la seguridad de los deportistas? Primero le doy la palabra a Luis Carlos. Sí, claro, la idea sería que si la alternativa seleccionada pues sea reglamentar ese tipo de productos, pues que dentro de esos requisitos sí esté toda la parte de buenas prácticas de manufactura y sobre todo de esos requisitos que nos permitan posteriormente hacer la inspección, vigilancia y control, que en este momento pues es uno de los puntos críticos porque digamos la autoridad sanitaria hace las visitas o digamos que se decomisan productos y lo que se encuentra es que ni siquiera están registrados o ni siquiera tienen pues digamos que una trazabilidad en su producción. Entonces seguramente establecer esos requisitos de forma clara, teniendo en cuenta la naturaleza de esos productos, pues tal vez va a ser algo prioritario. Maximiliano. Bueno, sabemos que hay varias páginas que nos ayudan, ¿sí? Para, digamos, conocer, digamos, o tener un poco más de seguridad en esa parte de la suplementación. Quiero resaltar, digamos, como en esta parte, el trabajo que han hecho las niñas del Comité Olímpico Colombiano, que también, porque estos, digamos, estas sellos de certificación como Informer Choice, Informe de Sport, la NSF, digamos, las de la WADA, pues tienen un valor y de pronto la empresa o el producto que quiera tener un sello tiene que tener un músculo financiero bastante importante. Entonces, ¿qué se ha hecho desde hace varios años? Desde que yo estaba en Indeportes, desde 2016, empezamos a construir un vademecum, que ahora lo tienen mucho más pulido estas niñas del Comité Olímpico Colombiano. Empezamos a construir un vademecum con los deportistas que han participado en los Juegos del Ciclo Olímpico. Ciclo Olímpico es Juegos Nacionales, Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, donde de pronto hay ciertas marcas, ¿sí?, que no tienen esos sellos, pero que se han utilizado, lo han tolerado bien los deportistas y no han salido positivos en una prueba del dopaje. Entonces los podemos utilizar, digamos, con cierta confianza, y ese vademecum, digamos, lo podemos consultar en el Comité Olímpico Colombiano y podemos tener una idea de qué productos pueden ser seguros para nuestros deportistas o para las personas que nosotros asesoramos en la práctica o en la consulta nutricional, y es una muy buena herramienta que nosotros como profesionales de la salud y como nutricionistas deportivos pues podemos utilizar. Sí, yo estoy de acuerdo con Maximiliano, con su aporte en el sentido en que si bien es cierto, agradecemos que muchas industrias ya estén teniendo disponibles los sellos de estas certificaciones a nivel de Colombia, pero realmente pues son multinacionales que tienen, digamos, mayor, resorte en otros países que traen productos a Colombia y con los que podemos contar, digamos, ese tipo de certificaciones. Eso nos dejaría un poco por fuera a la industria colombiana, lo cual considero que podría no ser muy equitativo. Entonces, creo que el ejercicio que ha hecho el Comité Olímpico, como lo cuenta Maximiliano desde el año 2016, con el desarrollo del vademecum, con el desarrollo del lineamiento de nutrición, de política y de nutrición para Colombia, ha sido un esfuerzo grande, y creo que ese vademecum puede darnos una referencia por ahora, mientras que tenemos algo un poco más sólido con respecto al esfuerzo que se viene haciendo desde los entes regulatorios, ¿sí? Creo que es interesante, podemos tomar, digamos, datos de allí, de este vademecum, y es un esfuerzo que ha sido grande de las nutricionistas del Comité Olímpico y de varios nutricionistas, ¿sí? Y creo que se puede o se debe retomar, ¿sí? Se debe retomar.
Bien, Bueno. muchísimas gracias, doctora Diana, doctor Luis Carlos y doctor Maximiliano. Creo que hemos cerrado la serie de preguntas que estaban organizadas para el final de este webinar, ¿cierto? Sí, hemos cerrado las preguntas, Claudita, y pues realmente no nos queda más que agradecer a todos ustedes por de verdad mostrarnos un panorama de lo que se está manejando en Colombia en tema de suplementación, por mostrarnos, Luis Carlos, el esfuerzo que viene desarrollándose desde el Ministerio para que definitivamente podamos contar con una política que nos ayude a los profesionales de la nutrición, particularmente del deporte, a Maximiliano por su gran experiencia en el tema de suplementos deportivos, del uso, de verdad, qué claridad para mostrarnos qué está a la vanguardia, qué viene, cuál es la tendencia, ¿sí? Y a Lilcy Norandino por el esfuerzo de verdad poder juntar diferentes sectores y poder generar estos espacios que, como mencionamos, son una necesidad, tanto, digamos, como para los profesionales como de salud pública. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Gracias por la muchísimas gracias, invitación. doctora Diana. No, la verdad es que ha sido espectacular este espacio, es un espacio con un rigor académico y científico como nos caracteriza. Muchas gracias a ustedes porque realmente es de ustedes y para ustedes, a todas estas personas que nos acompañaron hasta este momento, un abordaje desde diferentes ópticas muy interesantes para generosamente compartir experiencias, conocimiento, y es una abrebocas, ¿cierto? Porque en este grupo de trabajo de nutrición y bienestar liderado por la doctora Diana, seguro que tendremos muchas oportunidades adicionales y otros proyectos que serán de gran interés para todos ustedes. Nada más que agradecerles, felicitarles por estas excelentes ponencias, por las recomendaciones, las conclusiones. Siempre quedará algo por abordar y para eso tendremos más tiempo en el 2024, pero creo que la sesión de hoy ha sido absolutamente enriquecedora para todos. Un abrazo grande, Maximiliano, doctor Luis Carlos y doctora Diana. Un beso. Mil gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Feliz noche para todos. Gracias. Con mucho gusto.